Recomendaciones, el día jueves tienen que llevar su Convención Americana sobre Derechos Humanos y su reglamento de la comisión. Buenas tardes. 109 personas. Les estoy informando que llevar su Convención Americana de los Derechos Humanos y el reglamento de la comisión de- para que puedan resolver su examen. Porque podríamos hacer publicarlo aquí, ¿verdad? Porque eh, día del examen, listo. Buenas tardes, Lee. ¿Cómo dijo? ¿Qué convención dijo? Disculpe, es que hoy en la calle no escuché. Es la convención y y el reglamento de la comisión. Ahí se lo escribí en el chat para que lo tengan a la mano. Bueno, este, mm, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Y ahorita te puedes amiga para junio, Licenciado, sí se ve. Dice el licenciado, gracias. Sí, licenciado. Si fueran tan amables los que están en la calle, que puedan apagar sus micrófonos para que no escuchemos esa interrupción. Em, a, a la, Al día de hoy, digamos, tenemos ya bien definido, digamos, como parte, como un objetivo que nos habíamos propuesto, eh, que nos quede fijado en la memoria, digamos, cómo funcionan los sistemas de derechos humanos, tanto el universal como los regionales. Pero a nosotros en mayor prioridad, digamos, el interamericano, el sistema interamericano de derechos humanos, que es con quien nosotros tratamos. En el transcurso de esta exposición de preespecialización, hemos hablado de la evolución histórica de los derechos humanos. Hemos hablado de las diferentes convenciones que Guatemala tiene ratificado. Hemos hablado del procedimiento, cómo se ratifica un convenio. Hemos podido establecer que eh, los tratados, los convenios y los protocolos se rigen mediante el principio del pacta sunt servanda, es decir, que si nosotros aceptamos, como diría un buen amigo, no es que al Estado de Guatemala le pusieron un cohete ahora que están de moda esos misiles, ¿verdad? Y le dijeron, tienes que firmar aquí, sino que se hizo mediante el acto de buena fe y se suscribió, se adoptó el instrumento que las distintas comisiones legislativas han
le propusieron a las distintas asambleas a las que el Estado guatemalteco pertenece. Bien. Entonces nosotros nos hemos abastecido en nuestra legislación interna de un conglomerado de legislación que no precisamente se hizo ahí en el Congreso de la República como normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver, sino que se hizo en otras instancias y que derivado a lo establecido en el artículo 46 y el artículo 44 de nuestra Constitución, se han colocado, digamos, en una posición dentro eh, de nuestra jerarquía, de nuestra clasificación jerárquica de las normas. Y en ese sentido, entonces, nos encontramos en la harta obligación, desde luego, vamos a aclarar esto, en materia de derechos humanos, ¿verdad, jóvenes? Nos encontramos en la harta obligación, no es como voluntario, ¿verdad? Sino que nos encontramos en la obligación de hacer el control. El día de ayer ustedes estuvieron escuchando a la magíster que ella decía, ella les explicó un mecanismo de verificación. Eso es como el árbitro. El árbitro mira que si toca el balón y el otro se tropieza con el pie de aquel, no le va a pitar la falta. ¿Por qué? Pues porque tocó el balón primero. El reglamento dice que quien toca el balón, los que saben de fútbol entienden que eh, si toca el balón antes, no hay falta. Pero si no toca el balón y se topa con el pie, ahí sí hay falta. Entonces, ¿por qué? Eso que acabo de decir es lo que tiene que verificar el árbitro que se cumpla. ¿Quién es el árbitro? El juez. El juez es el que tiene que verificar que se cumpla, y a eso es lo que nosotros le llamamos el control constitucional. Y como esos tratados en materia de derechos humanos que tenemos insertados en nuestra legislación están a la sombra, los dualistas dicen que es a la sombra y los monistas dicen, los monistas dicen que es a la sombra y los dualistas que somos compañeros y que estamos en el mismo nivel. Así dicen los dualistas. Esa es teoría teoría de la Constitución. Pero lo que sí es un hecho es que hay que verificar su cumplimiento. En el caso de la OIT, le explicaron ayer que es mediante informes anuales. De todo el montón de tratados, convenios que tiene Guatemala ratificado con la Organización Internacional del Trabajo, la forma en cómo OIT supervisa el cumplimiento es a través de informes anuales. Guatemala tiene que emitir un informe todos los años por cada uno de los convenios que ha suscrito con ellos. Es decir, en cuanto a los avances que ha tenido. En el caso del control de constitucionalidad, que vuelvo a repetir nuevamente, los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos forman parte de nuestro sistema, entonces entran a la observación constitucional. Entonces tiene un sistema, tiene un mecanismo de verificación. ¿Cuál es el sistema que utiliza? Es su materia procesal. Esta clase ya se la saben ustedes de memoria porque pues ustedes ya superaron el curso de constitucional y de procesal constitucional. Pero se los voy a repetir para que nos vayamos bien orientados hacia dónde queremos llegar. El mecanismo que utiliza el control
constitucionalidad es el de la defensa de la Constitución y que versa en tres garantías constitucionales, se llama. Una es el amparo. De acuerdo al artículo 82 de la Ley de Amparo y de Exhibición Personal, dice que un ámbito que no sea susceptible de amparo. ¿Ámbito de qué? ¿Ámbito de qué? Ámbito de derechos. ¿En dónde encuentra sus derechos, Lick? En la Constitución, en la legislación laboral, en el procedimiento penal, en el procedimiento civil, mercantil. Esa es un mecanismo de verificación. Entonces, un día, ustedes van caminando por la calle, andan con sus pantalones, que ahora ya agarraron de moda otra vez. Antes era también eso, andar con los pantalones flojos, así, y como esos los usaban las maras, así eran los mareros usaban esos pantalones flojos, así eran. Entonces los policías lo miran, ese es sospechoso. El artículo 25 dice que cuando yo tenga sospecha de una persona, la puede detener. Ay, ni la agarra. Entonces, pero yo no he hecho nada. Sí, pero usted es sospechoso de ser marero, lo agarra y lo lleva a prisión. Artículo número 6 de la Constitución, detención ilegal. Entonces hay una violación. Y como la ley dice que no hay ámbito susceptible y me están deteniendo, también la norma jurídica establece que no se puede, que lo que no, eh, todos tenemos la libertad de hacer lo que la ley no prohíbe. Entonces, caminar con un pantalón flojo no es un delito. Entonces, puede eh, necesitar que la norma lo ampare a uno. Protección de derechos humanos. En la misma ley establece qué órgano es el que tiene la facultad, porque la Corte de Constitucionalidad no conoce todos los casos. Va a conocer, le voy a poner uno nomás a los congresistas o a alguna acción que se presente en contra de los congresistas o de los magistrados de la Corte de Justicia. Pero si se trata de su persona, que es una persona individual que no tiene un cargo, no trabaja para una institución, sino que es persona individual, bueno, entonces el amparo va dirigido a primera instancia penal. Hay una detención ilegal. Y el juzgado de primera instancia se quita el traje de juez común y se pone el traje de magistrado de la Corte de Constitucionalidad y va a ejercer función de defensor constitucional porque la ley le ordena a él, le da la competencia de conocer casos de violaciones eh, a comunes como usted y yo. Ahora ya los demás, ahí mismo se establece, depende de la autoridad que sea. Las salas, por ejemplo, conocen la de los alcaldes, ¿verdad? Si a un alcalde siente entonces voy en una sala. Bien. Amparo. Exhibición personal. Si el procedimiento no se ha agotado, se ha anulado el principio de legalidad, por ejemplo, y lo detiene levanta la mano y dice, ¿saben qué? Llámeme un juez, porque necesito darle a conocer un procedimiento, una detención ilegal, exhibición personal.
O si está detenido, pues a eso se los enseñaron, les dijeron que si estaban sufriendo tortura, examen adentro de prisión, podían invocar a un juez, si ya estaban detenidos. Porque el hecho de que una persona esté no, eh, vamos a señalar, por ejemplo, que tenga dictado auto de prisión preventiva, no quiere decir que por eso esa persona sea culpable. El procedimiento sirve para averiguar la verdad y se detiene provisionalmente a la persona por las razones que establece el Código Procesal Penal. Pero no están diciendo, es que está detenido, es culpable, es culpable. Aún si fuera sentenciado, de todas formas, sigue teniendo derecho a la vida. Cuando una persona es condenada en sentencia, pierde dos derechos, nada más. Es el derecho de ir, de ser electo y derecho de contratar, porque son los derechos civiles y políticos lo- los que se suspenden. Y, desde luego, la libertad, ¿verdad? La libertad de locomoción. Entonces, la otra es el mecanismo de supervisión de cumplimiento, la inconstitucionalidad de la ley. Si una ley violenta los derechos de una persona, violenta los principios de una persona, puede plantearse la inconstitucionalidad. Me recuerdo que un muy que estimado maestro contaba una experiencia, pues yo no tuve el gusto de saber que eso, que existió la persona o no, pero sí puedo dar fe y legalidad de que en efecto el Código Penal guatemalteco sancionaba el adulterio en los años 70 y vino una licenciada y dijo, inconstitucionalidad de la ley, violenta el principio de igualdad. ¿Por qué razón? Porque no es casualidad. Porque ¿cómo es posible de que el adulterio se sancione solo para las mujeres y los hombres? ¿Qué dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Esa ya estaba desde 1948, ¿se acuerdan, verdad? No dice que somos iguales, hombres y mujeres somos iguales ante la ley. ¿Y cómo es posible que a yo sí no puedo ser infiel, pero el hombre sí puede ser infiel? ¿Sabe qué? La Corte le dio con lugar y mandaron a sustituir el artículo donde se sancionaba el adulterio de las mujeres, porque tenía razón la mujer. Por cierto, fue secretario junto de los derechos humanos hace algunos 2 periodos atrás. Entonces, el control constitucional está supervisando constantemente el cumplimiento desde primera instancia, desde pluripersonal, primera instancia, segunda instancia, casación, corte celestial, hasta que se nos vaya de las manos esa situación. Y entonces, pues, ya nos miramos o ya nos encontramos en la posición en que debemos utilizar el sistema interamericano de los derechos humanos como mecanismo de solución. Porque me recuerdo al principio, yo les dije, eh, y lástima, tuvo un percance aquí con mi sistema y yo les tenía ahí la diapositiva, algunos si les tomaron captura, pero yo les coloqué un fragmento donde algunas de las recomendaciones que hacía la Corte, la comisión, decía que al principio, fue el primer día de clases, se los coloqué ahí, de los punteados que hicimos, que una de las razones por las que los casos llegaban hasta allá a Costa Rica era porque
había fallado el control interno y por eso es que les, les recordé ahorita el control interno. Porque para llegar allá, como vimos en el caso de Fermín Ramírez, sí y solo sí se tiene que agotar el procedimiento interno. Hay algunas excepciones, pero eh, esas ahorita las vamos a despejar. Primer lugar, no se llama demanda ni denuncia, se llama petición. Vamos a suponer que fallamos como sistema de verificación interna. Como mecanismo, nosotros, el Estado guatemalteco no pudo con esto. Y eh, nos topamos con la necesidad de llevar el caso a Costa Rica, a presentar el caso a la comisión. En primer lugar, se los vamos a tener que presentar en español, francés, inglés o portugués, porque esos son los lenguajes oficiales. No lo puede llevar usted en japonés, porque aquí ni hay ningún país que hable japonés, solo Portugal que habla este portugués. Perdón, Brasil, que habla portugués. Esos paraguayos tienen una mezcla de español y portugués y hay unos que no se les entiende, pero siguen hablando español. El inglés, pues todas las islas de allá del Caribe, pues casi todas hablan inglés. Eh, También Belice habla inglés. Y Estados Unidos, Canadá, francés. Hay unas islas allá, hay una que se llama, eh, y yo creo que con la que va a jugar Guatemala habla francés. Hoy, por cierto, terminando la clase. Em, Bien, entonces, primer instrucción, español. Por suerte, nosotros podemos escribir en español. ¿Quiénes la van a hacer? ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos aprendiendo aquí que las organizaciones, ¿va? ¿Cómo era el procedimiento interno de las organizaciones no gubernamentales? La defensa del condenado sí es individual, porque hay conflictos colectivos, hay grupos de personas. Entonces, la defensa del sindicato, en el caso aquel condenado, ¿verdad? Ese sí, Fermín, y ese Rashkako y ¿quién más? Y los demás que vimos nosotros eran conflictos colectivos. Su defensa. La defensa, la defensa, la defensa pública penal presentó el caso Ramírez. De las organizaciones no gubernamentales inscritas, reconocidas, no reconocidas de famosas, ¿verdad? No, reconocidas legalmente. Es decir, que tengan su testimonio de la escritura pública, ¿verdad? Porque ese es el documento que acredita la persona jurídica. A que tenga fama, eso es de menos. No, no es fama lo que tienen que tener. Cuando dice que tiene que ser reconocida, es reconocida legalmente, no famosas. Bueno, el caso de los estados, ellos sí, como ellos son los meros jefes, ellos presentan. Partiendo, esta parte es importante antes de pasar allá, al proceso directamente. Eh, Partiendo de parte del contenido, se recuerdan que la LIC de ayer les habló del catálogo, ¿verdad? Ellos tienen su catálogo con la OIT. Nosotros aquí también tenemos un catálogo que se consideran violaciones, ¿m? Digamos, a lo contenido en la convención de la Convención Americana. Es Convención Americana de los Derechos Humanos. Ese es el documento que le dije yo que nosotros estamos suscritos y que es bien conocido como el Pacto de San José y el gran conflicto de opiniones en que si la pena de muerte va o no va, pues ya vimos nosotros aquí que sí va, porque si no nos cae todo el peso del mazo de la corte, ¿verdad? Y 50,000 dólares a cada uno le tuvimos que pagar.
Otro es la violación al contenido del protocolo de San Salvador. Em, Vamos a ver si a alguien no le quedó claro. La convención se hace en una primera asamblea, ¿verdad? Vamos a ver, ahí estábamos reunidos en Costa Rica y aprobamos la convención, el famoso Pacto de San José. Como la carta nos autoriza que nosotros podemos ir hoy estar en Honduras reunidos, la asamblea de de la OEA, y mañana podemos ir a Brasil, pasado nos reunimos en Dominicana, el domingo vamos a ir a Estados Unidos, allá nos vamos a reunir. Puede agarrar cualquier país del continente, miembros, y reunirse. Pues en una de esas estaban reunidos ahí en San Salvador, El Salvador, que es nuestro vecino aquí, y decidieron agregar contenido a la convención y anexaron el protocolo San Salvador. Es un anexo de la convención. Ah, el protocolo de San Salvador es una, em, es contenido sobre derechos económicos, sociales, políticos, económicos y sociales. En ese protocolo, lo que les dijeron ayer, está lo del trabajo, que el trabajo se considera un derecho humano y la dignificación del ser humano está en el trabajo. De eso trata el protocolo, que es, digamos, un anexo o es una continuación de la Convención Americana. Y por eso es que se lo colocaron ahí dentro del programa. La convención, en este catálogo que se tiene que verificar aquí en lo interno, porque el catálogo no estamos vendiendo nada, esto es lo que nosotros tenemos de compromiso. Como Estado guatemalteco tenemos este compromiso de cumplir, de darle cumplimiento al contenido de estos instrumentos internacionales. Entonces, la Convención para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Tortura. Bueno, ¿se acuerdan que también en la internacional, en el sistema universal, está? Por cierto, que un catedrático de nosotros es ahorita el encargado de la oficina, un catedrático de sociología, creo que fue nuestro vocal estudiantil. Él es el que está encargado ahorita de la oficina contra la tortura, porque allá en las cárceles, pues el crimen pulula, dirían aquellos mexicanos, por los pasillos de las cárceles. Ahí cualquiera puede ser objeto de que lo decapiten en cualquier momento, porque no hay orden. Entonces, esta oficina está monitoreando constantemente que se mantenga el orden allí y que no haya este tipo de atrocidades, digamos, actos inhumanos, como la tortura, que lo castiguen, que no le den comida o que lo tengan encerrado, porque pues ellos tienen derecho a salir, aunque sea a que les pegue el sol un rato. Entonces, ellos están a cargo de verificar esto. La Convención Interamericana para la Desaparición Forzada. ¿Se acuerdan que ya no la suscribimos en el sistema universal? Pero aquí sí. Y esta sí es importante. Esta sí es importante. Por eso le puse ahí que vamos a continuar hablando de ella. Pero quería referirme también a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta se hizo en Brasil, por eso se llama Belém do Pará. Em, Nosotros pues ya teníamos la del sistema universal y esta convención, digamos, viene a, a continuar, digamos, el trabajo que se ha venido en función
de encontrar el equilibrio, digamos, la equidad del género que tanto deseamos, ¿verdad? Que no haya tanta violencia en contra de las mujeres, porque la verdad es que uno estima demasiado a las mujeres y es como un poco doloroso. Es tan grosero ver que un hombre golpea a una mujer como es tan grosero que un adulto eh, violente a un menor de edad, a un niño. Porque no es que una mujer sea indefensa, pero regularmente las mujeres, en la mayoría, no es violenta, digamos, no es como el hombre que inmediatamente saca su arma y ya le dejó ir tres balazos a otro, ¿verdad? Regularmente las mujeres casi no son así. No estoy diciendo que no haya un porcentaje, porque sí hay un porcentaje de mujeres agresivas. Ya vieron el caso este famoso de las de ahí de Zacapa y Chiquimula, ¿verdad? Dos mujeres en el conflicto y violencia en contra de la mujer. Entonces, la convención vino a apoyar, digamos, el trabajo que se venía realizando y pues ya ahorita pues hay ya instrumentos, ya hay herramientas, digamos, por ejemplo, el juzgado el otro día dijo acá la compañera del, del MAIMI, o no sé, MAIMI es de los niños, es el otro, hay una institución que trabaja que trabaja en cooperación interinstitucional, que está aquí nomásito por el cementerio. Em, y bueno, hablemos de la separación forzada, porque este sí es un caso que ha llevado a Guatemala allá. Em, bueno, la verificación, la inobservancia de uno o el contenido de estos documentos internacionales es la que puede llevar un caso para allá. Em, cuando ya se presenta el caso, cuando ya se presenta el caso, em, la corte, bueno, la comisión recibe el caso. Y yo creo que ya les había dicho que el procedimiento en esta parte tiene similitud con el procedimiento civil, que dicta medidas precautorias aquí. Es decir, si yo demando a fulano tal por una deuda, en la solicitud de demanda, de una vez le coloco que el juez en su primera resolución mande a embargarlo y a arraigarlo. Primero porque cuando él sepa que tiene una demanda por 75,000 quetzales y me debe 50,000, manda a sacar el dinero del banco. Entonces el juez ordena inmediatamente la liberación de oficio, o sea, digamos, el oficiamiento del embargo. Las medidas cautelares se decretan al conocer el caso, dependiendo de la gravedad de la situación, de la urgencia de la situación y del daño irreparable. Ese es el criterio para dictar la medida cautelar. Si se decreta la medida cautelar, se le ordena al Estado, vamos a hablar de México porque aquí es prohibido hablar de esto, eh, se le ordena a México que ponga a disposición el sistema de seguridad para que cuide a la persona. Y tan así, quiero que sepan, por si no lo sabían, del caso de Ayotzinapa, que hace como 10 años pasó nomás, hace días podría decir, ¿verdad? Porque en pleno auge de la tecnología, que todo el mundo puede grabar un video, que se puede viralizar en redes sociales, esto sucedió el caso de Ayotzinapa. Una mujer
vinculada al narcotráfico, tenía nexos con el Ejército Nacional, con la Policía Estatal, con la Policía Municipal. En México eso es muy cotidiano. La Policía Municipal es como aquí la PNC. Anda patrullando, ahí anda por todos lados, extorsionando a la gente, tipo PMT, pero no es igual, ¿verdad? Tienen un rango más alto porque pueden detener personas. Esos tienen facultad para detener personas. Entonces, la mujer esa, su esposo era alcalde de Iguala, en un municipio del estado de Guerrero. Y como ella era la operadora política, iba a lanzar de candidato a su marido otra vez. Y unos muchachos normalistas, huelga por reformas educativas, amenazaban con llegar al evento en donde iba a hacer presentar al alcalde. Entonces la señora, como ya tenía sus conectes que les acabo de decir, mandaron a esos cuerpos de seguridad que le digo y los mandaron a levantar. Mire, le dieron vuelta a México de así, de cabeza. No encontraron a los pobres muchachos. 43 normalistas desaparecidos. ¿Qué poder, qué medidas podría aplicar el gobierno mexicano para asegurar a estas personas? O sea, o mejor dicho, para llevarles la justicia a la familia de estos. La verdad diferente hoy. ¿Qué se hizo? No, Algo hizo ahí. no, ay, ¿Ah? ¿Qué será que anda ahí? Tanto de elecciones. Gabriela López, tu micrófono, por favor. ¿Qué recursos iba a utilizar el gobierno para resolver esa situación? Ya le había, ya le había, eh, si ya tenía, digamos, si México ya Fíjate que tiene Larely el dice que va a ir convenio a donde la vez pasada, firmado, que es productora. Dice Larely que cuando es Navidad le da $500 de aguinaldo. Fíjate. Y si hay Habla un tu día, micrófono, disculpa. y si hay un, ¿qué medidas de protección podría tener o darle México a a estas personas que denunciaran si era el mismo narcotráfico, el ejército, la policía estatal del estado de Guerrero y la policía municipal? Toda la red. El que sacara la cabeza ahí, sin cabeza, descabezado. Esto se hizo famoso en toda América Latina. Entonces, en estos casos es gravísima la situación, es urgente la situación y tiene un daño irreparable, porque el que salga de ahí, el que salga a denunciar esto a la comisión y no tiene protección, es lo que pretende las medidas cautelares. Entonces, em, en ese caso se otorga y posteriormente continúa el procedimiento. ¿Cómo se... tiempos, hablemos de tiempos. ¿Qué tiempo se va a hacer? Se va a hacer cuando en los casos individuales, como el caso de que nosotros vimos, analizamos acá, lo observamos, después de notificada, ellos, su último recurso era el recurso de gracia, ¿verdad? El recurso de gracia no necesita fundamento, solo que pues Dios nos dio la vida y ya se acabó. No somos nadie para nosotros poder quitarle la vida. Así puedo decir yo, cuando sea presidente, sí voy a mira, decir, ahí si mañana. me llegan a pedir indulto. Eh, eh, entonces me notifican hoy,
tengo 6 meses a partir de aquí que mi recurso de gracia fue dado sin lugar. Entonces tengo hasta diciembre o a enero, digamos, porque ya ahorita ya estamos terminando junio. Entonces tengo hasta enero para poder presentar mi caso en la corte, a la comisión. La comisión ya la estudiamos, pero ya vimos que son 7, ¿no? Cada, cada caso lo examinan tres miembros de la comisión. Se presenta la petición, se le informa. Acá es la transmisión, cuando es la transmisión es la notificación. Se transmite la comunicación al Estado. Bueno, fulano tal, México. Vamos a hablar de México porque aquí es prohibido hablar de estos casos feos donde hay muchos muertos y todavía están desaparecidos y hay gente por ahí viva de esa que ha desaparecido gente. Entonces, le notifican a México. México ha sido denunciado aquí porque usted tiene firmado el convenio contra la desaparición forzada y allá me aparecen 43 personas desaparecidas. Y no aparecen y yo creo que todavía no me aparecen. El hacer este recibimiento, digamos, de la petición no implica que se le va a admitir la solicitud, la de petición. Es que se va a empezar a hacer una especie de investigación para ver si efectivamente se dan los eh, elementos que se requiere para admitirlo. Entonces, se notifica, se le da plazo de 3 meses al Estado y el Estado tiene que responder. Literal, como cuando usted demanda al que tiene ahí en su casa y al que tiene rentando la casa, ¿verdad? Y no le paga, entonces ya le debe 8 meses y no le paga, eso lo voy a mandar, ¿verdad? Le llega la notificación y él tiene que responder en allanamiento, digamos, allanado o en forma negativa. Ahí están las excepciones también, puede usar cualquiera de las excepciones. Entonces el Estado puede responder, negarse, no, pero aquí hay algo bien interesante. Cuando uno va allá a la corte, uno de los requisitos indispensables, dijimos ya, que es que se hayan agotado los recursos internos. Pero uno de los criterios que la corte también que la comisión va a utilizar para darle admisión al trámite es que no haya, va a exonerar, digamos, del agotamiento interno si no hay legislación. Y aquí sí nos topamos con el hueso. Porque si nosotros hemos ratificado con la internacional, allá con la OEA, con la Asamblea, hemos depositado ahí con el secretario y no hemos implementado un sistema de verificación interna, entonces no hay necesidad de irme a pedir un recurso de gracia. Basta con indicar, perdone, pero fíjese que aquí dijeron que eh, eh, había un documento aquí que dice que las personas que se hubiesen desaparecido y que sospechamos que es el Estado a través de sus cuerpos clandestinos de seguridad que tenía, me lo desapareció. Pero allá en lo interno no hay ningún documento a un juzgado donde que yo me pueda acudir a que me ayude porque no encuentro a mis familiares. Entonces, de una vez para allá, porque allá sí están observando que los estados implementen a lo interno normativas para supervisar. Así como les dije, el control constitucional va
desde el primera instancia para hacia arriba, hasta llegar a la corte celestial. Entonces, se exoneran, digamos, de presentar como agotamiento de recursos cuando no haya esa liquidación. Entonces, ahí lo más ideal sería que el Estado entre allanado de una vez, ¿verdad? Y aquí sí que hay demasiado esos casos. Por eso es peligroso. Mejor, no, mejor continuemos. Entonces, la investigación, pues ya les comentaba la clase anterior que se mandan, se manda una misión, digamos, al Estado donde, y esta visita que se hace es con el objeto de, el reglamento establece que las autoridades tienen que proporcionar todos los recursos necesarios para que se haga una investigación exhausta y se determine que en efecto hay o no violación. Bueno, regresan a Costa Rica después de hacer la visita en loco y eh, le proponen al Estado si quiere, si le va a devolver, aunque sea los huesos al familiar, o qué propone, lo va a resarcir económicamente, qué va a hacer para resarcirlo. Entonces el Estado responde, bueno, sí, la verdad es que no sabemos. Fíjese que las personas que los aparecieron ya están muertos, no sabemos dónde los enterraron. Entonces, mire, yo lo que le propongo es construirle una calle allí en nombre, y le vamos a colocar el nombre de su pariente, ¿verdad? Y una pensión de, si tenía hijos, ¿verdad? Una pensión de tanto dinero. Se hacen fórmulas de solución. Si no, pues se resuelve en admitir. Hay dos formas de admitir, digamos, la de forma, pues es todo este procedimiento, ¿verdad? Verificar. Uno, que esté a procedimiento. Dos, que se notifique a la persona y que responda, que diga qué es lo que va a responder. Presénteme pruebas. ¿Por qué usted no le ha resuelto a este señor? ¿Qué usted no considera que este señor es un ser humano? No, usted vino aquí diciendo de que usted iba a respetar los derechos humanos. ¿Por qué no le ha resuelto a este señor? Que le justifique por qué no le ha cumplido. Me explico, allí esa es la parte donde él tiene que presentar su excepción. Aquí en un procedimiento normal sería la excepción. Bien, esa es la forma, pero el fondo, digamos, es ese ya implica el procedimiento que lleva a audiencias presenciales de ambas partes, tanto del Estado como del peticionario. Entran a un debate y entran a valorar la prueba aportada por ambos. Y al terminar ese juicio, pues es una especie de juicio y al terminarlo, la resolución es una resolución preliminar donde se coloca una posición, digamos, se expone una posición de la comisión, de los tres comisionados, frente al caso y se hacen recomendaciones al Estado para resolver la situación que se les ha sido sometido a su criterio. En este momento se emplaza, digamos, a un mes. Ya cuando termina esa, se emplaza a un mes al peticionario, que es este que está aquí, el que presentó el caso, para que presente el caso ante la Corte, a la Corte Interamericana. Sí. Y entonces la comisión no manda el expediente sino en un plazo de 3 meses. Porque espera
que las recomendaciones se le cumplan. Si el Estado no acata las recomendaciones son para solucionar el problema. Y le da 3 meses al Estado. Si no, entonces a la Corte. El peticionario lo hace también de forma escrita. Él tiene que presentar otro escrito, digamos, que tiene que tener ciertos requisitos fundamentales, digamos, eh, pues la identificación, la petición y la fundamentación, ¿verdad? La pretensión, ¿qué es lo que pretende? ¿Y por qué? Si, pues porque el Estado ya tuvo 3 meses para resolverle y no, entonces él pues plantea su caso ante la Corte porque en esta parte no fue posible resolver su situación. Y es así como llegan hasta la Corte. Entonces ya en la Corte pues ya es el juicio normal, ¿verdad? Es el juicio normal, ese juicio que ustedes conocen, que aprendieron ahí, Procesal Civil 2. Cada parte entra a hacer, quitar, poner, agregar los medios que le favorezcan o no. Bueno, esta es la última clase, así que yo me detengo acá y yo les quiero este, pues, agradecer la atención y eh, si en la euforia de la clase les he faltado al respeto, les pido disculpas. Eh, Soy muy celoso académicamente, me gusta, este, me gusta la disciplina, sé que la disciplina es lo único que los lleva al éxito, pero eso no me convierte en un mal ser humano, ¿verdad? Sino que solamente soy exigente académicamente, porque la ignorancia es la que, creo que es Freire el que dice que nos han dominado más por la ignorancia que por la violencia, por la fuerza. Entonces nosotros como universitarios no nos podemos no podemos ser ignorantes. O sea, eh, tenemos que sentir una repugnancia por la ignorancia, tanto que nos propongamos exterminarla, porque eso lleva al desarrollo de una sociedad. Y a eso se debe mi forma de ser, digamos, no tanto exigente. Pero pueden contar con mi amistad, digamos, cualquier momento que ustedes eh, tengan necesidad de algún apoyo, con mucho gusto, cuenten conmigo. Eh, Tal vez, no sé si nos voy a ver alguna otra vez o no, pero eh, si no es así, pues les deseo muchos éxitos. Ya están muy cerca, ya están muy cerca del final. Eh, mañana, mañana van a tener el octavo, entiendo yo, y de allí un añito más y ya van a estar en las puertas de la salida. Eh, Ahí está la escuela de posgrados, ahí van a poder ir ustedes a seguir su maestría, con un año maestría, ya pueden obtener su título de licenciatura y sus privados, pues, ya ves, disciplina. Es cuestión de disciplina, que no les asuste, pero primero un paso a la vez. Y el primer paso, el segundo paso, o el primer paso, mejor dicho, a lo inmediato, es cerrar. Se viene una parte difícil, ¿para qué no decirlo? Porque sí es cierto, ¿verdad? Para mí, a título personal, el noveno semestre fue uno de los eh, semestres más difíciles que me tocó por el tema del notariado 3 procedimientos de corrección voluntaria.
y los procedimientos de administrativo que son micros y son un montón. Es complicado, digamos, pero si ustedes se disciplinan, lo pueden lograr. Entonces, espero que si me ven por ahí, me saluden, aunque sea. Y pues nada, ahí está. No vayan a olvidar jamás que lo que ustedes han aprendido lo tienen que compartir, porque ese es nuestro mandato, esa es nuestra instrucción eh, de ir y enseñar a todos. El día jueves, puntuales, tienen que llevar su ley que les dije, ahí se lo escribí, para que no lo vayan a olvidar. Estamos. Gracias, licenciado, mucho gusto y gracias, muy bonitas sus clases. Que tenga buena tarde y nos vemos el jueves. Muchas Vemos. gracias, licenciado, muy amable. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Lo aprecio mucho, gracias, muy amable. Gracias. Gracias por todo, licenciado. Que tenga feliz tarde. Nos vemos. Feliz tarde. Licenciado, muchas Feliz tarde, gracias. licenciado. Gracias por todo. Tardes. Feliz Gracias, tarde. licenciado, por todo, que Dios lo bendiga. Gracias por los consejos y por sus buenos deseos y lo exhortamos a que siga haciendo esa clase sin esperar nada a cambio. Le agradecemos mucho, licenciado. Muchas gracias, muy amable. Licenciado, muchas gracias por su clase.